salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de poder compartirte tu palabra en esta noche. Oramos siempre por tu gracia, por tu misericordia, por el Espíritu Santo que nos ha impartido para que podamos oír, entender tu palabra, para que podamos ser alimentados en el hombre interior, fortalecidos. Señor, para que tu palabra venga a ser poder en nuestras vidas, capaz de transformarnos, de hacernos conforme a la semejanza de nuestro Hijo, de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el libro de Hebreos, Señor, y te pedimos bendigas este tiempo que compartimos la palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. Muy bien, hermanos. Estábamos compartiendo el capítulo 9 de Hebreos. La última vez hemos hablado sobre el candelabro de oro. Y quiero terminar algunas cosas que no pude en ese día concluir. Vamos a leer entonces el libro de Hebreos capítulo 9, versos 1 al 5, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, verso 31 en adelante. Dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados. 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Estamos entonces hablando del candelabro o candelero de oro. Y bueno, hemos hablado, me parece que 2 miércoles sobre esto. Y hemos dicho que el candelabro de oro simboliza la luz de la revelación de Dios, ¿no es cierto? En nuestras vidas, ¿no?
Luz que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos las cosas de Dios. Hemos dicho que ninguno de nosotros puede conocer las cosas de Dios si no es enseñado por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Uno puede aprender muchas cosas de la palabra, de las Escrituras, tener un entendimiento bastante claro sobre lo que está escrito, pero la verdad es que se necesita que el Espíritu Santo vivifique esa palabra y nos dé un entendimiento, un discernimiento espiritual de lo que Dios está queriendo decir, en cualquier caso, de cualquier cosa que se esté hablando, de tal forma que cuando es esta palabra inspirada, revelada por el Espíritu Santo, esta palabra viene a ser fuerza, poder, fe en nuestras vidas. De otra forma, el conocimiento es un conocimiento humano, bueno, pero carece del poder de la resurrección del Señor Jesús. ¿Está claro? Por eso es importante esto, el candelabro y todo lo que implica en nuestras vidas. Entonces vamos a pasar adelante y vamos a tomar los últimos puntos que mencionamos la última vez que hablamos a este respecto. Habíamos dicho, como hemos leído en el texto en el libro de Hebreos, en el libro de Éxodo, que el candelabro tenía 7 lamparitas, ¿no es cierto? Y era de una sola pieza labrada de oro a martillo, ¿no es verdad? Una sola pieza, queriendo significar que la verdad de Dios no tiene contradicción en las Escrituras, ¿no es cierto? Si uno considera la verdad de Dios como todo, es una cosa equilibrada, ¿no? ¿Se acuerdan del candelabro, ¿no? Les pasé esta hoja. Este es el candelabro, ¿no es cierto? ¿No? Tiene 6 brazos, 3 a cada lado y 1 al centro, 7. Entonces es algo muy equilibrado, a un lado y al otro lado, ¿no es cierto? Y pues el candelabro labrado de una sola pieza significa que la verdad de Dios no tiene contradicción en la palabra. Cuando nosotros cogemos algo de la Escritura, de la palabra, y hacemos un énfasis desmedido en una cierta verdad y no consideramos las otras cosas que se dicen a este respecto, entonces evidentemente se genera una serie de problemas, ¿no es cierto? Se genera una serie de problemas porque se pierde el equilibrio, el balance, ¿no? Y la misma verdad se pone en entredicho, ¿no es cierto? Pero cuando las cosas son, como estamos viendo, inspiradas por el Espíritu Santo, enseñadas por el Espíritu Santo, entonces el conocimiento espiritual de Dios es algo perfecto. Tenía 7 lamparitas, ¿no? Número de Dios, 7. Habla de perfección divina, de la revelación, del conocimiento de las cosas de Dios. Pero también habla de 6, 3 brazos a un lado y 3 a otro, 6, y ese es el número del hombre, 6. En el 6º día fue creado el hombre, ¿no es verdad? Entonces el 6 es el número que representa al hombre. Otras palabras, el conocimiento de las cosas de Dios que satisface toda necesidad del hombre está en la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Y con la caña central viene a ser 7, es decir, la perfección del conocimiento de Dios es suficiente para el hombre. Una sola pieza, ¿está claro? Entonces, cuando hay un énfasis desmedido, decíamos, muchas veces se generan pues divisiones en la iglesia, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque se hace un énfasis que no es apropiado, que no es respaldado por el espíritu de la palabra, ¿no es cierto? Y ahí es donde los hombres encontramos una serie de conflictos y de problemas. La verdad siempre hace una división, siempre. Cuando se habla de la verdad, se separa a los que están obedeciendo esa verdad y los que no están obedeciendo la verdad. Pero a veces hay divisiones innecesarias por énfasis desmedidos, ¿no es cierto? O énfasis que no son conforme
a la enseñanza del Espíritu Santo. Y ustedes seguramente han oído de muchas cosas, ¿no?, al respecto. Bueno, de eso hemos hablado, esto es una breve síntesis. Y el último punto que tocamos en aquella oportunidad es que decíamos, como dice en Éxodo 25:36, que este candelabro, este candelero es labrado a martillo, labrado a martillo. Y pues en un principio nos parecería que es una forma de decir las cosas, porque evidentemente era una sola pieza de oro, trabajada a martillo, ¿no es cierto? Pero nosotros por el Espíritu Santo sabemos muy bien que esto habla de la disciplina de Dios en nuestras vidas, del trato de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto?, de la obra del Señor en nuestras vidas. Si nosotros queremos tener una mente, en este caso una mente espiritual, alumbrada por el Espíritu Santo, por Dios, esa mente va a tener que ser trabajada por el Señor a martillo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser, si el Señor encuentra que hay pensamientos que no corresponden a la verdad de Dios, a lo que Dios está diciendo, Dios se va a encargar de quitarlo de un solo golpe, ¿no? O por lo menos es lo que se propone. ¿Me están comprendiendo? ¿No? Si ve que hay si ve por el otro lado, que pues esa mente no percibe las cosas claramente, ¿no es cierto?, pues igual va a dar un solo golpe. Si tiene un exceso, va a dar un solo golpe y pues va a poner las cosas en su lugar, labrada a martillo. Ahora bien, fíjense ustedes que hablar de estas cosas implica mucha responsabilidad en nuestra vida espiritual. Nosotros, en este caso estamos hablando de la lámpara o del candelabro, más bien, del candelero. Estamos hablando de lo que esto significa en nuestra vida espiritual, haciendo eco en lo que está en Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, ¿no es cierto? Y está justamente refiriéndose a la luz espiritual, que es capaz de alumbrar la mente del hombre y hacer que ésta sea transformada. Pero todo esto obviamente está hablando pues del candelabro, ¿me comprenden? Porque el candelabro es aquel instrumento en el templo de Dios que habla justamente de nuestra mente siendo alumbrada por el Espíritu Santo, ¿no? Y dice que es labrada a martillo, el trato del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar a veces sobre el tipo de pensamientos que tienen, por ejemplo, el tipo de pensamientos que tienen, ¿no es cierto? A veces cuando no conocemos del Señor pensamos que la mente puede pensar cualquier cosa, ¿no es cierto? Y pues nos convertimos al Señor, traemos una herencia de cosas de fuera, ¿no es verdad? Y pues a veces no sabemos cómo lidiar con eso. Y una vez estuve con una persona que estaba muy enferma en su lecho y me decía, si tan solo pudiera el Señor hacer que yo controlara mi mente y mis pensamientos. ¿Me entienden, no? Porque me atormentan estos pensamientos, pienso una cosa, pienso otra cosa, etc. Y bueno, y la verdad es que el Señor, cuando nos convertimos al Señor, toma control de nuestras vidas, pero yo veo que la mente y el trato y la transformación de nuestro entendimiento, como dice en Romanos, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, eso dice, ¿no es cierto? Esta es una promesa del Señor. Esto es algo que se puede cumplir, pero que no es una cosa, ¿qué les podría decir? Por defecto, que recibimos los cristianos. No, es algo que tiene que ser trabajado en nuestras vidas. Y entonces cuando yo oía a esta persona, decía, claro, Dios te puede dar esto, pero para eso hay que estar en el campo de batalla, ¿no?
La mente no es algo que pues cambia así fácilmente, ¿no es cierto? Y pues el apóstol Pablo a este respecto, y esto hemos compartido también, estoy repitiendo, dice en 2 de Corintios capítulo 10, dice: nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Imagínense la terminología que utiliza: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir? Que la mente es verdaderamente, habla de fortalezas, ¿no es cierto? Y ustedes saben lo que era una fortaleza en el Antiguo Testamento, en la antigüedad. Por ejemplo, en la Biblia se habla muchas veces de ciudades de Israel que eran sitiadas por los enemigos, ¿no es cierto? Si estas ciudades eran aldeas, entonces estaban perdidas. Las aldeas no tenían muros, pero si tenían muros, entonces eran ciudades. ¿Me están comprendiendo? Y por tanto el enemigo no podía entrar ahí fácilmente, ¿no es cierto? Jerusalén fue librada en el libro de Isaías, y también está en el libro de Reyes y demás, cuando los asirios quisieron conquistarla y fue librada. Pero la sitiaron pues por más de un año. Imagínense ustedes ahí dentro la gente, ¿no? La gente no tenía que comer, no tenía que beber. Yo leí en la historia que Nabucodonosor también sitió una ciudad que se llama Tiro. Estaba un poquito al noroeste de Israel, en Fenicia. Tiro, dice que la sitió 12 años. Imagínense ustedes, 12 años, ¿no es cierto? Y el apóstol dice, derribando, ¿no? Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y muchas veces nuestra mente es más o menos así, ¿no es verdad? Es una fortaleza donde el diablo ha levantado muros, ha levantado baluartes, ¿no? Y fácilmente eso no va a caer. Eso no va a caer. Acuérdense de Tiro, acuérdense de Jerusalén. Eso fácilmente no va a rendirse. ¿Me comprenden? ¿No? Y así son las ideas que el diablo establece en la mente de los hombres, ¿no? Pensamientos de todo tipo. Hay personas que tienen obsesiones, ¿no? No pueden librarse de una cierta forma de pensar, ciertos patrones de pensamientos, de comportamientos. Y no se olviden ustedes que lo que nosotros pensamos es lo que estamos prestos para hacer, ¿no es cierto? A veces una persona puede no darse cuenta, pero reacciona de una cierta forma. ¿Por qué? Porque su mente está constituida de esa manera, como para eso. ¿Están comprendiendo? Fortalezas. Y el apóstol Pablo dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la luz de la revelación del Señor puede cambiar esta cosa. ¿Me entiende? Yo les voy a contar una historia que algunas veces las he contado, ¿no? Cuando me convertí al Señor, como todos ustedes, era pues deseoso de conocer las cosas de Dios. Especialmente por el hecho de que Dios, cuando alumbra tu alma, te das cuenta nomás que ahí dentro tienes un problema muy serio. ¿Me entienden, no? Muy serio. En tus pensamientos, en tus emociones, en tus sentimientos, le falta el equilibrio que estamos hablando, le falta
digamos, el orden de Dios, la paz de Dios, que uno siempre aspira, ¿no es cierto? Yo percibía eso en mi vida. Entonces, obviamente, la solución a todo esto es el conocimiento de las cosas de Dios, de Cristo, pero un conocimiento revelado por el Espíritu Santo para que tenga fuerza, para que tenga poder. Entonces, me puse a estudiar muchas de estas cosas, me conseguí un par de buenos libros. Yo les cuento esto en honor a la verdad, y esto me había pasado ya antes. Llegué a un capítulo que hablaba de la mente del hombre. Justo llegué a ese capítulo. Y empecé a leer ese capítulo. Y ese instante es como que se me hubieran abierto los ojos. Como si el Señor me hubiera transportado espiritualmente. Y he empezado a ver mi mente en el espíritu. He empezado a ver todos los problemas que habían y las fuerzas que operaban ahí. Porque son fuerzas espirituales. ¿Me están entendiendo? Poderes espirituales, ¿no? Poderes de la carne y todo aquello. Yo veía todo aquello cuando estaba leyendo esa primera página de este libro. El que ha escrito esto era un hombre muy ungido, ¿no? Y Dios estaba utilizando sus palabras para revelar lo que había en mi mente, ¿no es cierto? Y cuando vi aquello dije, bueno, para mí fue un gozo tremendo. No me importaba la pelea que iba a venir después, ¿me entienden? ¿No? Porque el asunto es ver las cosas, ¿me están entendiendo? Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿no es cierto? La mente, así como las otras áreas del alma del hombre, pues han sido contaminadas por el pecado y han venido a ser parte de toda una tiniebla en el hombre. Y cuando nos convertimos, el Señor dice que nos traslada de las tinieblas a la luz, ¿no? Pero muchas cosas que dice Dios son promesas. Y las promesas se tienen que cumplir. ¿Me están entendiendo? ¿No? Porque de otra forma, aquí todos serían perfectos, ¿no es cierto? Y nosotros vemos que no es así, ¿no? Bien fácil. Basta ver a nosotros mismos, nos damos cuenta que no es así. ¿Me comprende? Pero para eso necesitamos luz del Señor. Si no hay revelación, no es posible luchar contra estas cosas. No es posible. Ahora, si no se asustan, les cuento otra historia. En ese tiempo, yo andaba fascinado con este libro y con ese conocimiento. Me levantaba, pero a las 4:30, 5 de la mañana y me ponía a leer. Y he leído este libro por un par de años, un libro así, grueso. Y me acuerdo que obviamente necesitaba instrucción espiritual como todos nosotros. Y me acuerdo que un día estaba volviendo de mi trabajo. Yo trabajaba por el Prado y me bajaba todos los días a pie a mi casa, que es en San Jorge. Entonces iba pensando en estas cosas y en la palabra y meditando. Y yo veía en mi mente una lucha tremenda, como la que ustedes seguramente perciben en sus vidas. El asunto es que no vemos bien de qué se trata, no sabemos bien de qué se trata. Y a veces pensamos que es hasta normal, ¿no es cierto? Como alguna vez conté una historia de una hermana que tenía así sus ataques de irascibles, ¿no? Y le echó la culpa a su trasfondo italiano, ¿no? Los italianos somos así. Muy expresivos, ¿no es cierto? Bueno, yo percibía así una lucha en mi mente, ¿no? Algo que no me dejaba concentrar, que luchaba contra Dios, como dice acá, ¿no es cierto? Y obviamente no tenía idea de qué cosa era. A pesar de todo lo que yo estaba estudiando, no lo veía espiritualmente, no lo discernía. Entonces agarro, no se van a asustar. Entonces llego a mi casa, yo llegaba a mi casa y tenía un tiempo ahí, me ponía a leer un devocional que tenía, muy bueno, muy bueno. Entonces antes de almorzar leía un devocional y cuando estuve leyendo el devocional me vino como un sueño. Caí así en un instante, caí como que dormido y en ese momento tuve una visión. Y me veía a mí, ahí en la visión me veía a mí
y veía unas aves inmundas alrededor que me molestaban. Estaban por sobre mi cabeza. Eran unos murciélagos, eran un par de murciélagos. Estaban ahí arriba. Pucha, esa es la forma como Dios te enseña. He despertado y he dicho, esa lucha de lo que yo estaba percibiendo cuando venía a mi casa era esto, pues. Eran cosas espirituales, en los lugares celestiales, que uno no las ve a no ser que las revele el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Entonces, cuando tú ves eso, tú puedes reprender esas cosas. Yo las reprendí. Y es como si se hubiera quitado una molestia sobre mi mente. Pero obviamente eso no es pues lo único. Eso se ha repetido muchísimas veces. De esta y de otra forma. De otras formas. ¿Me están entendiendo? El punto es que me di cuenta que el Espíritu Santo era capaz de mostrarme, por estas sensaciones que yo tenía y demás, las cosas espirituales que estaban ocurriendo en mi vida o a veces hasta afuera. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, varias veces el Señor me ha llevado por este camino, les cuento. Tengo otras historias iguales, ¿no? Y entonces al final me di cuenta de ciertos pensamientos y sensaciones que tenía adentro, ya los podía traducir. Sabía que el diablo estaba obrando por ahí. Estaba queriendo hacer alguna cosa. ¿Me están entendiendo? Cosas espirituales. Y entonces el Señor me ha enseñado a desprenderme de esas cosas. ¿Me están comprendiendo? Pero eso no ha sido pues una prédica. Ha sido la enseñanza del Espíritu Santo. El Señor puede utilizar una prédica, ¿no? Puede utilizar una enseñanza también, pero el Espíritu Santo. De ahí en adelante me he dado cuenta que las cosas que pienso no son casualidad. ¿No es cierto? Muchas veces son cosas de Dios, otras veces son cosas del Espíritu Santo que me está mostrando de lo que me tengo que despojar en mí mismo. ¿Me están entendiendo? La palabra dice, ¿no? Despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿no es cierto? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice. Y uno dice, ¿de qué me voy a despojar? Lo que te muestra el Espíritu Santo, pues de eso te tienes que despojar. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Ya, bueno, pues, así es un poco el asunto de lo que está aquí hablando el apóstol. ¿Me comprenden? No, esa luz alumbra el entendimiento y te muestra las cosas que hay ahí. ¿Me comprende? Y muestra las fortalezas o la obra. A veces me da un poco de temor hablar de las obras del diablo, ¿no? Pero el apóstol Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y Dios se encarga de destruir. Pero estas cosas son fortalezas. Por tanto, uno tiene que saber cuándo el Señor dice, ahora subí a los muros de Jericó y entrate hasta adentro. No se entraron el primer día los israelitas, ¿no es verdad? Entraron el 7º día, después de dar 7 vueltas. ¿No es cierto? Cuando el Señor dijo, ahora. El Señor entregaba a los israelitas a las naciones. He entregado ahora a estos enemigos, suban y pásenlos por espada. Entonces tú puedes subir y hacer algo ahí adentro. ¿Me están comprendiendo? Y de igual manera es en cuanto a la mente. Hermanos, yo les digo, si yo tuviera que decir un problema que tiene la iglesia hoy en día, es que los cristianos no se renuevan en su mente. Contrario a todo lo que ustedes pudieran decirme. No, yo he aprendido de memoria el libro de Gálatas. Está bien. Pero renovación de la mente es otra cosa. Es cambiar de naturaleza. ¿Me están comprendiendo? Naturaleza. Y cuando hablamos del velo, y cuando hablamos del candelabro, ¿no es cierto? Ustedes saben que estaba el candelabro, y ahí estaba el velo, y ahí estaba el lugar santísimo. Detrás. En el lugar santísimo estaba la luz de la gloria del Señor.
¿No es verdad? Pero no podía verse desde afuera porque estaba el velo. Y el velo justamente tipifica, dice la palabra, que es nuestra carne. ¿No es verdad? Eso dice. A través del velo esto es de su carne, dice. Es nuestra carne. Es todo lo que humanamente tenemos en las partes íntimas de nuestro ser. ¿No es verdad? ¿Me comprenden? Toda esa carnalidad, ¿no? Una mente carnal, por ejemplo, es una mente contenciosa, peleadora. ¿Me entienden? ¿No? Una mente carnal es así, una conflictiva. ¿Me comprenden? ¿No? Aparte de las otras cosas que hemos hablado, que no tiene paz, que no tiene reposo, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo les dice, ¿no? Habiendo entre ustedes contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué les parece? Así que, hermanos, yo digo, una mente transformada es el mejor testimonio que nosotros podríamos dar al mundo. ¿Me comprende? Porque de balde estaríamos nosotros predicando la palabra y exponiendo las cosas si nuestro testimonio dice exactamente lo contrario, pues. ¿O qué opinan ustedes? Esa es la queja contra la iglesia hoy en día. ¿No es cierto? Esa es la queja. ¿No es cierto? Esa es la queja. Ahora bien, esto no es el folleto de las 3 leyes espirituales, ¿no es verdad? No. Aquí es la gracia del Señor. El Señor, hermanos, nos ha adoptado como sus hijos. ¿Ya? Nos ha adoptado. Nosotros no éramos hijos de Dios en el concepto del Nuevo Testamento. Éramos criaturas de Dios. A estos a veces en el Antiguo Testamento se les llamaba hijos de Dios también. Pero hijos de Dios según el Nuevo Testamento es nacidos de Dios, con la misma esencia de Dios. Entonces cuando Dios nos da el Espíritu Santo, pone su Espíritu en nosotros y nacemos de nuevo, dice que nos disciplina. ¿No es cierto? Nos disciplina, nos trata. ¿No? Hijo mío, no menosprecies el trato del Señor, ni desmayes cuando eres disciplinado por Él. ¿Y cómo te disciplina el Señor? Mostrándote lo que tienes dentro y mostrándote lo que no debe estar ahí adentro, para ver si tú llegas a oír su voz y a conocer la guía del Espíritu que te permita despojarte de aquello y ser otra criatura distinta. Eso es lo que Dios quiere. ¿Me comprenden? ¿Sí? Eso solo lo consigue el Espíritu Santo. Yo conozco iglesias, hermanos, donde la gente estas cosas jamás las ha considerado. Y todos los domingos van a la iglesia. Pero siguen siendo los mismos viejos de antes. ¿Me están comprendiendo? O sea, es una cosa bastante seria, ¿no? El Espíritu del Señor nos anhela celosamente, ¿no? Y como alguna vez les dije, ¿no? En un principio yo me turbaba por todas las cosas que me estaban pasando, como si me estuviera ocurriendo una cosa extraña, hasta que me di cuenta que era el Espíritu Santo, el que provocaba esas crisis, el que levantaba esas cosas ahí. ¿Por qué? Porque quería quitarlas de mí. Y todavía quiere y lo hace continuamente. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿Qué les parece? Entonces, volviendo al tema del templo, el lugar santo es una figura de nuestra alma, ¿no es verdad? Y el lugar santísimo de nuestro espíritu. Pero más allá de alma y espíritu, es una figura de lo terrenal y de lo celestial. En otras palabras, el velo significa el pasar de una vida natural, de lo tangible, de lo visible, de lo que puedes tocar, gustar, etcétera, a una realidad espiritual de las cosas de Dios, donde solo puede ser enseñado por el Espíritu Santo
para discernir estas cosas. Es cambiar de naturaleza, es como si un pez saliera del agua y pudiera vivir fuera del agua. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Volvernos espirituales. Y justamente en esa transición de lo natural, de lo humano a lo espiritual, a lo celestial, ahí te topas con poderes espirituales, con potestades y todo aquello. De eso está hablando el apóstol. ¿Está bien? Bien, amén, hermanos, eso es. Ahora fíjense ustedes lo que dice acá. Entonces, voy a pasar esto por alto para no hacer más complicada la cosa, pero el siguiente punto es lo que estaba acá en esta foto, ¿no? Esta foto que hemos visto. Los brazos del candelabro, eran a semejanza de las ramas del almendro, ¿no es verdad? Del almendro. Y hemos leído en un principio, ¿no?, que cada uno de los brazos tendrá, dice, como la flor del almendro, después tendrá su fruto, después tendrá otra pieza, ¿no es verdad? Eran como ramas de almendro. Ya hemos hablado del almendro antes, ¿no? El almendro es una figura de resurrección en la palabra. El almendro es uno de los árboles que florece antes que cualquier otro cuando termina el invierno. Cuando termina el invierno. Y por tanto es una figura de la resurrección del Señor. Y fíjense ustedes que aún, digamos, las lamparitas eran constituidas a partir de la flor del almendro, ¿no? La flor del almendro, y detrás de la flor del almendro venía un fruto. Así es. Cuando el Señor nos alumbra, ¿no es cierto?, cuando el Señor nos alumbra espiritualmente a través de esa lamparita, inmediatamente tiene que seguir un fruto en nuestra vida. ¿Me están entendiendo? ¿No? Y es más aún. Me puse a leer un poquito esto sobre las flores. Y es muy interesante, porque aquí en el Antiguo Testamento se habla mucho de flores y demás, ¿no? Especialmente en esta parte del mobiliario del templo, ¿no? Se habla del almendro y de flores y esto. Bueno, las flores, aparte de todo lo atractivas que son, ¿no?, lo lindas que son las flores, contienen en sí mismo la reproducción de la planta, ¿no? Tienen sus esporas, tienen sus órganos reproductivos, ¿no es cierto? Y pues en la misma flor está contenida, digamos, los estambres y otras cosas más. Y pues cuando estas son fecundadas, y ustedes saben que hasta las abejas fecundan las flores, ¿no? Es sorprendente la creación, ¿no? Las abejas cogen el polen o qué sé yo de las florcitas, le llevan a otro lado y fecundan a la florcita. Y de ahí, dependiendo del tipo de fecundación, pues sale el fruto que tiene al mismo tiempo la semilla adentro. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero eso es lo que dice aquí en la palabra. Está justamente hablando de flores y está hablando de frutos. Entonces, a la revelación del Señor, a la luz de la revelación del Señor, sigue un fruto. Pero esa luz tiene que ser la luz de la revelación del Señor. ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto? Eso es lo que está aquí en cuanto a la figura, ¿no? Era así constituido este candelabro, ¿no es cierto? Ahora bien, hemos dicho, hablamos de la luz de la revelación, de la luz de la gloria del Señor, la luz de la resurrección. Es lo mismo, estamos hablando de las mismas cosas. Ahora, ¿por qué es esto importante?
Esto es importante que entendamos y podemos tomar un ejemplo bien claro de lo que el Señor quiere decir con todas estas cosas en el Antiguo Testamento. Es importante insistir en esto, como les decía, porque verdaderamente muchas veces hablamos de las cosas del Señor, pero el énfasis es en la intervención del Espíritu Santo, la revelación del Señor. La revelación del Señor. Fíjense ustedes, hay un ejemplo muy interesante a este respecto. En el primer capítulo del libro del profeta Jeremías, voy a citar algunos versos, si ustedes quieren me pueden acompañar. Ustedes saben que el libro del profeta Jeremías fue escrito en un tiempo sumamente difícil de la historia de Judá. ¿No es cierto? Sumamente difícil. Era un tiempo de decaimiento espiritual, un tiempo en el cual todo el servicio en las cosas del templo, ¿no es cierto?, estaba en declive, estaba hacia abajo, ¿no? Y Dios levanta al profeta Jeremías para tratar de cambiar todo aquello. ¿No es verdad? Ahora, el profeta Jeremías era un profeta que cuando Dios lo llamó, él era muy consciente de sus propias debilidades y de sus propias limitaciones, ¿no? Si ustedes leen el primer capítulo del libro de Jeremías, cuando el Señor lo llama, lo primero que responde Jeremías le dice: Señor, pero yo soy un niño, ¿no es cierto? Como diciendo, ¿cómo puedes tú pretender hacer una obra tan tremenda como la que se necesita hacer en Israel a través de una persona tan débil, tan limitada como soy yo? Y entonces el Señor le muestra una visión y le dice: ¿qué miras? ¿Qué ves tú, Jeremías? No sé si se acuerdan de esto. ¿Y qué es lo que el profeta Jeremías ve? Dice: veo una vara de almendro. Interesante, ¿no? Una vara de almendro, dice. Veo una vara de almendro. Ahora bien, la vara, dice la palabra que en el original, en el original hay dos palabras que se traducen muy semejante. Una de ellas es almendro y la otra que se traduce muy parecido a almendro es mirar o apresurar. Entonces el Señor, luego de mostrarle el almendro a este Jeremías, le dice: y me dijo Jehová, bien has visto, un almendro, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Eso dice. Ahora, ¿qué es lo que estaba queriendo decir el Señor? ¿No es cierto? Lo que el Señor le estaba queriendo decir a Jeremías es: yo te voy a dar mis palabras, y mis palabras no pueden morir, ¿no? Mis palabras pueden ser plantadas en un lugar donde hay mucha muerte, como era la realidad de Jerusalén y de Judá en ese tiempo, donde hay mucha muerte, pero mi palabra es una palabra que no perece, ¿no? Es más o menos como el almendro, que va a tener una resurrección, mi palabra. Eso es lo que le está diciendo, ¿no es cierto? Tal vez tengas que esperar mucho tiempo, ¿no? Tal vez puedas pensar que cuando Dios te da una palabra revelada, pues esta no va a tener mayor impacto en tu vida. ¿Por qué? Porque ese instante no se ha manifestado, digamos, ¿no es cierto? O puedes pensar tú que a pesar de la palabra del Señor, pues no ha ocurrido nada extraordinario, ¿no es cierto? O tal vez tengas que sufrir mucho a causa de esa palabra, ¿no? Recuerden ustedes que cuando el Señor le dio, por ejemplo, esos sueños a José,
En un salmo, en el Salmo 107, si no me equivoco, 105 o 107, dice, hasta el día que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó a José. Y nosotros sabemos las cosas que pasaron por la vida de José, ¿no es cierto? A causa de la visión de las cosas del Señor, lo que el Señor le había revelado, ¿no es cierto? Lo vendieron como esclavo, terminó en Egipto, después a causa de la mujer de Potifar terminó en la cárcel. Ya una tragedia, ¿no es verdad? Uno podría, hasta el día en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Entonces muchas veces las cosas que Dios te enseña te harán sufrir terriblemente, terriblemente, ¿no? El purificarse, hermanos, en nuestra mente. ¿Por qué creen que al Señor Jesús le pusieron corona de espinas? Justamente aquí arriba, en la cabeza. Porque la mente del hombre es así, es una cosa muy espinuda. Tú no puedes tratar de ordenar los pensamientos del hombre sin lastimarte tú mismo. ¿Me estás entendiendo? Y en el trato del Señor, cuando el Señor quiere transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, definitivamente hay mucha aflicción. Ojalá fuera algo que uno, pues de un minuto a otro puede quitar y librarse de tanta cosa, pero no es así. ¿Me están entendiendo? Puede haber mucha aflicción. ¿No es verdad? Mucha aflicción, mucho sufrimiento. Puede parecer que el enemigo incluso ha vencido, que ha triunfado. Pero sin embargo, Jeremías, eso le dice el Señor con esta visión, ¿no? ¿No? Mi palabra se va a cumplir en el tiempo, ¿no? Es una palabra viva que va a tener resultados. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Eso es lo que le dice el Señor a Jeremías. Estamos hablando del comienzo del libro de Jeremías. Ahora ustedes vean toda la experiencia de Jeremías en el libro de Jeremías es tremenda. Llega a desesperar Jeremías del mismo Señor. Maldice el día que nació. ¿Se acuerdan, no? En el capítulo 20, a causa de todas las cosas que le pasaban. Pero la palabra del Señor estaba ahí. ¿No es cierto? La palabra del Señor estaba ahí. Hasta que termina el libro de Jeremías y pasamos al libro de Esdras, que históricamente es la continuación del libro de Jeremías, históricamente. Y leemos el primer versículo del libro de Esdras y dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ustedes saben que todo Judá había sido llevado cautivo, estaban prisioneros en Babilonia, sin esperanza, pero había la profecía de Jeremías, 70 años van a estar ahí, 70. Y después despertaré el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y dice justamente aquí, comienzo el libro de Esdras, ¿no? Para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta Jeremías. Hermanos, yo les voy a decir una cosa: cuando tú tienes algo de revelación del Señor, es algo muy tremendo, porque ahí está el poder de Dios en juego, está la potestad de Dios en juego. No es que el Señor dice ciertas cosas a cualquiera, pero cuando te las dice y te revela, el Señor mismo está comprometido en eso. Y puede uno pasar por muchas circunstancias, por muchas dificultades, pero si es una palabra del Señor, se va a cumplir. ¿Me entiendes? Y va a ser la obra que uno estaba esperando que Dios haga. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo el Señor a Jeremías al principio?
Le dijo, Jeremías, tú puedes ser un niño. Tú puedes ser un niño. Porque él dijo, yo soy un niño. Tú puedes ser un niño. Pero a todo lo que te envíe, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y las palabras de Jeremías sellaron la historia de Judá. Primero les vino todo el castigo del Señor, ¿no es cierto? Pero después vino la resurrección que había prometido el Señor, sacándolos de Babilonia, por la palabra del Señor. Ahora, ¿dónde apunta todo esto? La palabra de revelación es una palabra muy grande, hermanos. Mucho más si estamos hablando de un ministerio. ¿Me comprenden? Un ministerio que se basa en revelación es un ministerio de mucho poder. Es así, de mucho poder. Las palabras que se hablan en ese sentido aparentemente pueden quizá no producir gran efecto en un momento, o puede parecer, como les digo, que hasta hay demasiada lucha o el enemigo o tanta cosa, pero a la hora de la verdad va a traer su fruto. Va a traer su fruto. Yo les digo, hermanos, en lo personal, yo me alimento de gente que ha pasado hace muchos años a la presencia del Señor. Pero cuando leo las cosas que estos hablaban, digo, ¿tendrían conciencia de lo que Dios iba a hacer con sus propias palabras? De lo que iba a edificar y bendecir a otros con estas palabras de revelación que el Señor le había dado. El apóstol Pablo, ¿ustedes creen que se imaginó esa palabra? Sus cartas iban a venir a ser con la Biblia, la palabra de Dios, bendiciendo a tantos hombres. Yo les hago saber, hermanos, que la palabra, mi evangelio, no es según hombre, pues yo ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Revelación de Jesucristo, ¿no? Y el Señor lo apartó desde el vientre de su madre, ¿no? Y le hizo conocer estas cosas para que predicase el evangelio a los gentiles. Lo mismo nosotros, hermanos. Si nosotros vamos a tener, ahora ya hablando de un testimonio, ¿no? Porque lámpara es todo lo que hemos hablado, pero también es la luz que nosotros proyectamos a los otros, nuestro testimonio. ¿No es cierto? Nuestro testimonio es esa lámpara también, ¿no? ¿Entienden? Si nosotros vamos a dar testimonio, si nuestra palabra va a ser una palabra ungida, si Dios ha de bendecir nuestro servicio, es porque es un ministerio que se apoya en la revelación, en la luz de la gloria del evangelio de Cristo, en su resurrección, en su poder. Una palabra así puede cambiar las vidas, hermanos. Una palabra así puede cambiar tu vida. Pero otras palabras no les aseguro eso, hermanos. Así que ustedes escojan. Ustedes escojan por dónde van a ir, ¿me entienden? Pero es lo que dice aquí. Acuérdense de Jeremías. Sus palabras aparentemente no tenían mayor peso en un determinado momento, pero el Señor no dejó que pasara una sola palabra. Para castigar, para tratar con Israel, con Judá, para tratar con Babilonia, porque su profecía incluía a Babilonia y a las otras naciones que estaban alrededor, y también para restaurar al pueblo que había sido cautivo. ¿Me están entendiendo? Tremenda cosa, ¿no? Como dijo Pedro, no, tan solo di la palabra. Di la palabra, la cosa que el Señor hable. ¿Eres capaz de hacer que Dios hable? Hostia, hermano. De eso se trata, que Dios hable, que Dios se comprometa. Amén. Amén. Eso es. Amén, hermanos. Amén. Nos pondremos en pie, por favor.
Señor, te damos gracias por tu palabra, por todas las cosas que hemos oído, que van más allá de lo que a veces nuestra experiencia puede registrar, pero que es tu forma de enseñarnos las cosas de Dios, las cosas de nuestro Señor Jesucristo, no según hombre alguno, sino por revelación del Espíritu Santo. Señor, queremos conocerte de esa manera. Queremos que hagas tu obra en nuestras vidas de esa manera. Queremos conocer el poder de tu resurrección de esa manera. Queremos tener luz de Dios, no más tinieblas en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, en nuestras almas. Oramos a ti, te damos gracias por lo que hemos oído. Te pedimos siempre tu gracia sobre nuestras vidas para que crezcamos en esta salvación tan grande. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Con nosotros en esta noche, Marcela Gándara. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi
separar.